Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 4. Tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, discernimiento y ego falso, he aquí la óctuple división de mi naturaleza. Ahí está explicado todo, ¿no? Cómo somos, de qué estamos hechos. O sea que somos hechos de 5 elementos materiales y 3 elementos sutiles, que son la mente, la inteligencia y el ego. Y en principio el éter siempre fue aceptado, digamos. ¿Qué es lo que es el éter? El éter no es esa cosa para dormir a la gente en los hospitales. El éter es el Akash, o donde está suspendido en el espacio cada uno de los planetas, en el universo. Por mucho tiempo los científicos dijeron que el éter no existía, que existía la nada. Ahora con la cuántica se ha descubierto o redescubierto, o finalmente se han dado cuenta de que hay algo que sujeta todo, de la misma manera que si metes un microscopio y miras el cuerpo humano, verás que está todo separado. Y hay algo que lo sostiene, ¿no? El cuerpo, por eso estamos formando este cuerpo. Pero este cuerpo, si lo miramos con un elemento que puede llegar, un microscopio lo más potente, veríamos que en realidad es una forma que está completamente separada, formada por millones de átomos, ¿no? Asimismo es el universo. El universo está suspendido en el espacio, pero no está suspendido, digamos, en la nada. Está suspendido. De hecho, se dice que en 1 metro cuadrado de espacio hay suficiente energía para poder hervir y hacer desaparecer, convertir en vapor el agua de todos los océanos, con 1 metro cuadrado de energía. Eso que le llaman ahora energía oscura, el éter. Por lo tanto, aquí estamos viendo la conclusión de que somos entonces 8 elementos. 5 elementos burdos o materiales y 3 elementos sutiles. Somos aparte de los 5 elementos, inteligencia, mente y ego, es la parte del cuerpo sutil, que es lo que algunos hablan acerca de cuando hace un viaje astral. Lo que viaja en realidad es nuestro cuerpo sutil. Y también cuando una persona se suicida o tiene una muerte muy trágica, lo que muere es el cuerpo, pero sigue viviendo esa parte sutil, y es lo que le llaman los fantasmas. Porque la mente, la inteligencia y el ego que no ha muerto, porque no ha completado su ciclo. Bueno, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Pero por lo menos ya sabemos de que estamos formados por 8 elementos. Jai, Hare Krishna, Namaste.